Amigos de IQ Latino, bienvenidos a este nuevo encuentro, a estas conversaciones que siempre tenemos con ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Por supuesto, en estas horas hemos estado pendientes de las órdenes ejecutivas que ha estado emitiendo el presidente entrante Donald Trump y muy particularmente de las que pueden afectar de una u otra manera a la comunidad latina. Para eso hemos invitado al abogado Richard Hine, especializado en migración, para discutir qué implicaciones puede tener este asunto tan complejo que realmente no solo tiene la vista de todo Estados Unidos y de todo el continente americano, sino del mundo entero. Así que le damos la bienvenida al abogado Richard Hine. Richard, bienvenido y un millón de gracias por aceptar nuestra invitación. No hay de qué, Carlos. Siempre es un gusto atenderte y muchas gracias por la invitación. Gracias, Richard. Igualmente para nosotros tenerte aquí por primera vez en IQ Latino, espero que sea la primera de muchas, que hay mucho que conversar, de verdad. Gracias. Richard, la noticia de las últimas horas ha sido quizá la orden ejecutiva que ha sido más polémica, por lo menos la que ha llevado más la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, que ha sido esta que cuestiona el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Cuando estábamos preparando esta conversación contigo, surgió la noticia de que un juez de Seattle había bloqueado temporalmente, preventivamente, esta orden. Eh, ¿Bajo qué supuestos, desde tu punto de vista como abogado, este juez accionó de esta manera? Por qué se interpone en la materialización de esta orden? ¿Por qué? Buenísima pregunta. Porque no tiene validez alguna esta orden ejecutiva del presidente Trump. ¿Por qué? Porque eso ya fue resuelto en los años 1860, luego de una guerra civil en la cual fallecieron más de 600,000 estadounidenses. Entonces, el juez, que es un juez que lleva más de 40 años, según mi entender, como juez federal y que fue elegido ah, al Poder Judicial por el expresidente Reagan, dijo que es patente que esta orden no tiene validez, no es constitucional. Y de hecho se le hizo una pregunta al abogado de la administración, prácticamente desafiándole como miembro del colegio de abogados, ¿cómo puede pretender que esta orden tiene constitucionalidad? Y esto es parte del problema del señor Trump, es que toma acciones eh, inéditas, anticonstitucional, y en muchos casos antiamericanas, y luego manda a sus esbirros legales a hacer la batalla en las cortes. Y como resultado de sus esfuerzos, muchos han perdido sus licencias como para ejercer como abogados, como hemos visto en varias situaciones con sus antiguos abogados que le defendían, y yo diría que defendían lo indefensible, todas las demandas, los juicios políticos que nos hizo hacer hace 4 años. Entonces, este juez tiene toda la razón en el mundo. Cualquier abogado que tiene 2 o 3 semanas tal vez de estudios podría decirle al señor Trump a dónde meter esta orden. Rick, sin embargo, evidentemente los abogados del presidente Trump pueden apelar y hay otras instancias en el sistema judicial estadounidense. Una vez que este juez emite su pronunciamiento, ¿qué movimiento se puede esperar del lado de la administración Trump para seguir adelante en este empeño respecto a esta orden ejecutiva en particular? Bueno, tengo entendido de que se ha otorgado una orden de congelación o de paralización del caso por 15 días o 14 días por lo menos, para luego preparar el caso para una audiencia formal. Creo que esto ha sido una acción cautelar en su naturaleza legal, como para paralizar algo que, o sea, a primera vista y en la última vista,
no es legal. Sin embargo, esto está cumpliendo con muchas metas de esta administración y de este ser humano, que es inyectar en nuestra sociedad caos, criminalidad y corrupción. Esas son las tres palabras que voy a atar al señor Trump durante este segundo mandato, porque sabemos que es un malandro de primera, tiene 34 convicciones, sí que es un convicto, un delincuente convicto que está a cargo de... Es absurdo lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, de hecho. Es absurdo, es algo inédito, algo que intentaban los próceres de los Estados Unidos combatir con la división de los poderes, pero cuando ese mismo señor tiene a su alcance el poder judicial, porque como bien dices, la Corte Suprema de los Estados Unidos está dividida 6-3, 6 jueces más conservadores y tres de ellos, de hecho, nombrados por Trump en su primer mandato, tres adicionales que son conservadores, nombrados por otros presidentes conservadores, y luego tres que son más de izquierdas, pero más, pues han sido elegidos por presidentes demócratas en el pasado. Ahora, en la parte judicial no entra en teoría la política, es por eso que la Constitución nuestra contempla un mandato, un término de su servicio de un juez federal para ser de por vida, para que no le afecte la política, para que no le afecten los resultados a los jueces de las elecciones y para que la ley sea más estable y que para que no se cambie con una nueva administración, cosa que temo que está intentando hacer el presidente Trump con el otorgamiento de más de 100, creo que el número cuenta hasta 100 órdenes ejecutivas en los primeros días de su administración. Así que yo creo que va a ser caos total durante 4 años porque muchas de estas órdenes ejecutivas van a ser desafiadas en las cortes y van a estar trancadas muchas de ellas en litigio. Pero vamos a hablar un poco de cómo funciona una apelación, porque si llegamos al fin del camino en la primera instancia con este juez de Reagan y llega, alguna de las partes va a terminar pues ganando y la otra va a estar pues el perdedor. Yo creo que la administración va a perder en todas las etapas hasta que llegue a la Corte Suprema. Entonces, puede apelar de la primera instancia a la segunda instancia, que es la Corte de Apelaciones, y creo que esa corte en Seattle pertenece al noveno circuito, si mal no me acuerdo. El noveno circuito, históricamente hablando, siempre ha sido un circuito relativamente eh, fiel a la Constitución y sus interpretaciones han sido contempladas como un poquito más liberales que en otros circuitos. Sin embargo, en los últimos, diría yo, 10 años, ahora no es eh, tan siempre de izquierdas, es un poquito más moderada la Corte ahora. Pero luego, pues el último tribunal es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y esto puede llegar allá en un año tal vez a finales de este año, a principios del año que viene. Así que este tema va a estar en nuestro argot y en nuestra conciencia durante por lo menos un año. Entonces vamos a estar batallando en pues, las redes y en la televisión y realmente batallando y debatiendo lo que quiere ser, lo que quiere ser, lo que quiere decir, perdón, la, la enmienda número 14 y lo que es el ser un estadounidense. Rick, dices que esto puede prolongarse quizá por un año. Es incierto realmente el tiempo en que se puede prolongar esto.
¿Qué sucede entonces con las consecuencias de esta orden ejecutiva? ¿Quedan suspendidas mientras eso está en litigio o en alguna instancia puede pasar a aplicarse en alguna de las idas y venidas mientras este litigio circula por el sistema jurídico judicial estadounidense? Ya, eso va a depender de las actitudes de los jueces. Como hemos visto, este juez dijo, no, esto no vale ni lo que vale la tinta sobre en la piel, en el papel, perdón. Um, y él, con razón, puso una orden de paralización en su lugar. Entonces, él puede tomar una decisión como para quitar esa orden de paralización o puede dejar que deje que siga en vigor esa orden y otros jueces, los jueces de la segunda instancia también podría poder mirar la orden de congelación de esta orden ejecutiva, así que va a depender de lo que dicen los jueces, porque en nuestra constitución y en nuestra jurisprudencia desde 1803 con un caso muy famoso, a mí no solamente a nivel estadounidense, sino a nivel mundial, el caso de Madison versus Marbury, perdón, Marbury versus Madison es un caso famosísimo. Y ese es el primer caso en la historia de la humanidad realmente que reconoció lo que se llama supervisión judicial o también conocida como revisión judicial. Y prácticamente dijo la Corte Suprema en ese caso de hace 220 años que como un poder del gobierno igual a los demás tenemos también palabra y lo que nosotros decimos sobre la constitucionalidad de, bien, un acta del Congreso, o sea, es una ley, o también si es una orden judicial, perdón, una orden ejecutiva, perdón, emitida la orden por el presidente, la Corte Suprema tiene palabra, la última palabra, de hecho. Así que temo si van a intentar meter algo ahí que no cuadra con la historia y la intención de la enmienda 14. Más que nada está intentando definir a las personas, a los bebés nacidos de gente que no sea ciudadana o residente legal permanente en los Estados Unidos como no ciudadanos. Hablábamos fuera de aire tú y yo sobre cómo podría impactar a una persona, por ejemplo, que está aquí estudiando para terminar su doctorado o lo que fuera, y mientras está aquí en los Estados Unidos tiene un bebé, pues esa persona normalmente estaría aquí con una visa estudiantil, que es la visa F1. Otros podrían estar aquí luego de sus estudios con una extensión de una visa de estudios que es el OPT para entrenamiento practical, pero es opcional. Estando en los Estados Unidos legalmente, pero como no inmigrante. Y lo que quiere hacer es, hay una excepción en la enmienda 14 que dice que aquellas personas que no están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos no entran en la regla general de que al nacer en los Estados Unidos, esa persona adquiere la ciudadanía por su nacimiento. Y realmente es una trampa lo que está intentando hacer el señor Trump por medio de sus abogados. Y yo creo que esto va a causar un gran problema inclusive para los jueces conservadores, porque los jueces conservadores en los Estados Unidos desde hace 45 años más o menos siguen una, una teoría de interpretación de leyes, una interpretación de códigos y una interpretación inclusive de la Constitución. Se llama originalismo y eso quiere decir que deberían de implementar o determinar una cierta frase o una cierta
un cierto párrafo, el lenguaje utilizado en la ley o en el código o en la Constitución, tal como o de acuerdo con el sentido que tenía esa palabra o esa frase en el momento de pasar a ser parte de la Constitución o parte del código. Entonces, lo que hacen es miran los diccionarios del año 1700 y 1800, desde los años de cuando fue redactada y aprobada la Constitución estadounidense, para ver qué pasa con estas palabras, qué significan estas palabras. También miran lo que es las transcripciones de los debates sobre las leyes y las enmiendas. Entonces pueden fácilmente ir y revisar las transcripciones de aquellas personas que redactaron el lenguaje y las palabras de esta enmienda para determinar que lo que está diciendo Trump es pura, no puedo decirlo, pero no tiene valor, no tiene validez y no tiene mérito. Porque esa excepción fue no más para excluir personas no sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas personas? Son los diplomáticos. Entonces, una persona que viene de los Estados Unidos tiene inmunidad diplomática y por ende no está sujeta esa persona a las leyes o a la jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces, hijos e hijas de diplomáticos nacidos en los Estados Unidos no adquieren la ciudadanía por la excepción en esa enmienda. Es la única excepción que hay. Entonces, a menos que una corte diga, no, yo creo que lo pensaban así. Y eso es lo que está intentando hacer Trump. Inyectar caos, terror, incertidumbre en nuestra sociedad para debilitarnos, Carlos. Rick, has mencionado 3 veces la palabra caos. Las he contado, van 3 veces que lo has mencionado. ¿Cuáles crees tú que sean las órdenes que puedan traer más caos o caos al sistema jurídico, lo cual, por supuesto, genera incertidumbre en la sociedad estadounidense como consecuencia? Pero aparte de esta que estamos discutiendo hoy, ¿tú has detectado alguna otra que pueda ser especialmente preocupante en ese sentido de traernos un caos y por consecuencia incertidumbre? Hay varios que se me escapan en este momento y hay tantas órdenes que no he podido ni siquiera mirar todas las que ha firmado. Eh, yo creo que los indultos que ha firmado, más de 1.600 indultos a las personas que atacaron el Capitolio, es una manera de inyectar caos en la sociedad porque estamos hablando de gente armada a pesar de lo que digan los demás, porque mienten, no, mienten y no más. O sea, cualquier palabra que se le escapa la boca a mucha gente, inclusive del presidente, es mentira. Diciendo que no hubo gente armada en ese ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Pero la idea de decir, oh, estas personas actuaron de una manera correcta al atacar a los policías defendiendo el Capitolio, al defender a los congresistas, al defender a los senadores ese día, al defender el vicepresidente de los Estados Unidos de América. Es que no tengo palabras. Es ponerse de un lado y, y es el lado opuesto al Estado de Derecho, es el lado opuesto a la sociedad, es el lado opuesto a la Constitución, a pesar de que los indultos pues caben plenamente dentro de su poder como mandato ejecutivo. Pero señala a la sociedad de que si apoyas con violencia a esta administración o a este presidente, no hay problema. Y si tomas medidas como para combatir físicamente y atacar la Constitución, no hay problema. Vamos a darte un indulto.
Y eso es lo que siempre ha hecho este señor. Estoy sumamente, no diría deprimido, sino decepcionado con el inicio de este mandato. Eh, Supongo que debería de haber estado esperando esto porque está pues cuadrando con muchas, o sea, él decía durante meses y meses, primer día voy a darle un indulto a todos los que atacaron el Capitolio y sus partidistas no lo creían. Entonces, si no está mintiendo, está diciendo cosas que son absolutamente escandalosas, ¿entiendes? Eh, Totalmente. entonces, yo creo que muchas de estas órdenes van a tener la misma fecha en la corte, o la misma manera de desafiarse y vamos a estar examinando día tras día, tras día, tras día, más sentencias, más indultos, más órdenes. Cada día va a ser algo diferente, algo contrario de lo que dijo hace 2 días, o sea, va a ser un caos total. Y Eh, eso no genera mucha, diríamos, mucha confianza, no va a generar confianza en los mismos MAGA. Creo que muchos están arrepentidos ya. Pero más allá de los MAGA, va a ser un gran problema a nivel global, porque nuestras relaciones con nuestros aliados, tenemos a alguien encabezado de nuestro gobierno que que no quiere aliados, quiere ser como un Putin, como un Xi, como un Maduro prácticamente, si vamos a hablar de nuestro propio hemisférico. A ahora pesar de que sus partidistas son anti-Maduro, y con razón, yo creo que estaría pues el mejor de los amigos si no fuera por sus partidistas con el señor Maduro. Ahora que hablas del hemisferio, te nombré también que evidentemente esto va a tener repercusiones internacionales. Toda esta semana tan intensa que hemos vivido en Estados Unidos. También el nuevo presidente en estos días y a través de estas órdenes ha bloqueado recursos que son para amparar, digámoslo así, los derechos humanos a nivel global, como los asilos, como los refugios, incluso se eliminó el parole humanitario para cuatro naciones, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El asunto es que esto, como te dije en algún momento al principio, esto está teniendo repercusiones internacionales. Se pueden borrar de un plumazo las acciones que protegen a los refugiados en un marco de derechos humanos mundiales, internacionales. ¿Qué consecuencias puede tener no reconocer el derecho a asilo o el derecho a refugio? Porque eso evidentemente repercute fuera de las fronteras de Estados Unidos. Mira, el derecho al refugio y al asilo es un derecho en el derecho internacional. Entonces, claro, y eso es un derecho humano, tal como bien dices. Eh, Esa orden no la he visto aún, he visto a otra orden que tumbó la manera de implementar reglas antidiscriminatorias que fue firmada, o sea, borró una orden ejecutiva que es del año 1964, durante la administración del expresidente Johnson, o sea, estamos hablando de 60 años de precedente y que, o sea, esto va a traer muchas represalias a nivel mundial. Su política económica es absurda. Quieren imponer tarifas de 25% contra eh, nuestros compatriotas, no son compatriotas, son socios de Ajá. comerciales con Canadá y México. Absurdo. Si sus magas, sus partidistas magas se quejaban por los precios de las mercancías, imagínate pagar el 25% más. Y es que no va a pagarlo Canadá o México o China, va a pagar los consumidores. Es que, no sé, es muy frustrante porque uno lo ve.
como una persona que ha experimentado esto en los años 70, cuando realmente los republicanos tenían la razón porque decían, pues no podemos poner barreras al comercio porque los demás países van a poner también barreras en nuestra contra y va a ser una carga sobre nuestra economía. Así que prepárate. Ahora, de un día al otro puede hacer todo esto, no, ya vamos a ver que mucho va a ser trancado en las cortes y eso va a ser la incertidumbre y eso no genera confianza en los empresarios tampoco. Los negocios quieren tener estabilidad y quieren saber más o menos y con razón lo que viene. Si no tienen marco o dentro de un marco comercial una confianza de que no vayan a subir los precios eh, de productos que a lo mejor tienen que comprar para asemblar sus maquinarias aquí en los Estados Unidos, no van a comprar, ¿entiendes? Y eso va a generar eh, gente que va a perder sus trabajos, etcétera. Así que veremos lo que pasa. No tengo mucha ilusión, no estoy muy, eh, no sé, entusiasmado, digamos, con las políticas que ya ha generado. Eh, y, y, podría ser que vaya a impactar a muchas personas en los Estados Unidos. A final y a cabo, tenemos que darnos cuenta de que hemos elegido a un fascista y que va a intentar desmantelar el gobierno estadounidense, como, como, como ha hecho Putin en su Rusia. Eh, Ya somos una oligarquía. Sin embargo, Rick, por ejemplo, era otra cosa que quería preguntarte. Las asociaciones, las sin fines de lucro, las non-profits, hay muchas moviéndose también. Y te hablo de una sociedad que puede responder, por ejemplo, me llamó mucho la atención y es cierto que me pusiste en el radar esta protección de empleos que se había establecido en los años 60. Hay muchas asociaciones que protegen derechos de grupos específicos que se están movilizando y que incluso venían advirtiendo, si algo así sucede, vamos a estar preparados. Ese tipo de asociaciones, tú que conoces este universo, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden defender los derechos de ciertos grupos y de ciertas comunidades? ¿Cómo ves tú este movimiento de aquí en adelante cuando ya esta nueva Casa Blanca hizo este primer movimiento durante la semana que termina? Yo creo que bueno, cuando dices las asociaciones, estás hablando de grupos afiliados, legales, etcétera, que toman acción Sí, como digo, por ejemplo, la ACLU, ACLU, no el sé. ACLU. Ajá, sí. Por Exactamente. darte un ejemplo, ya se activó, ya ha emprendido acciones en cortes. ¿Qué va a pasar con ese tipo de asociaciones? ¿Cómo pueden entonces actuar de aquí en adelante? Bueno, de hecho, este caso fue llevado a cabo, el caso actual de Seattle fue introducido por el ACLU. Ajá, es uno de los demandantes. Exacto, eso es una asociación sobre eso se llama Libertades civiles. sobre los derechos civiles estadounidenses. Entonces siempre está intentando, pues, proteger los derechos civiles en los Estados Unidos. Van a estar muy ocupados. Yo creo que van a estar a tope con casos durante los 4 años que vienen. Ellos dependen de donaciones porque su forma de fundarse son privados normalmente. Entonces, asumiendo que la gente sigue apoyándolos, van a estar actuando tal como siempre han actuado, tal como por ejemplo el NAACP, que es el grupo ilegal a favor de los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos. Y hay demás, hay muchos demás. Y yo creo que van a estar planteando muchas demandas. De hecho, o sea, con todos estos planes señalados por adelantado, se podrán entablar muchas demandas de manera rápida porque creo que tenían ya
idea de lo que venía. Y por eso pues podemos ver que en cuestión de un día al otro pues se introdujo una demanda para paralizar esta orden ejecutiva sobre el nacimiento, la ciudadanía por nacimiento. Y habrán más, muchos más, eh, y en varios estados y en varias cortes. Así que vamos a estar pendientes. Va a ser muy difícil de seguir todos los casos porque hay tantas movilizaciones de parte de esta administración que en sus caras son ilegales y o anticonstitucionales, que van a estar muy atentos a lo que está haciendo y lo que está tuiteando, porque creo que hay un caso que tomó la decisión de decir, bueno, cualquier tuit del presidente es considerado como una acción gubernamental oficial, así que tenemos que tomar control también de estos mil millonarios. A mi juicio, tienen demasiado poder y estamos realmente en un punto de inflexión eh, con la inteligencia artificial y si no tenemos control de eso, podría ser muy destructiva en la sociedad estadounidense tanto como en las demás alrededor del mundo. Rick, ya estamos en los minutos finales. Una última pregunta para cerrar. He sentido, yo creo que todos lo hemos sentido en estos días, por supuesto, mucha inquietud, mucha incertidumbre en nuestros entornos, lo que uno ve en sus redes sociales, lo que hablamos con nuestros vecinos, lo que escuchamos al salir a las calles, es inquietud y es incertidumbre, repito las palabras, no creo que haya otras. Tu recomendación, como un abogado experimentado, como alguien que ya visualizaba lo que podía venir y que de hecho está sucediendo, ¿qué le recomiendas a esa persona que no está involucrada en este mundo, sino que sencillamente nos está escuchando, nos está viendo y siente que esto de alguna manera le puede impactar? ¿Cuál sería la palabra final para nuestros seguidores? Resistir, resistir y prepararte. Estaría hablando con un abogado sobre su situación personal y o familiar para que pudiera orientarle el abogado a cualquier persona sobre los documentos tal vez que podrían ser útiles en caso de una redada o en caso de una separación de algún familiar, eh, y para que todo también sea transparente en caso de que alguien se desaparece llevado por alguna gente y luego no se sabe de dónde está o ni siquiera cuál fue el oficial que lo llevó, si fue federal, estatal, local, quién sabe, ¿cierto? Eh, Estaría armando documentos y teniendo almacenaje en una nube con una clave compartida para que todos los miembros de la familia puedan ganar acceso a todos sus documentos, su pasaporte, copia de escaneos más bien, no fotografías, sino escaneos de su pasaporte, cualquier visa que tiene, cualquier cédula, documento de identidad, credencial, etcétera, de su país de origen, cualquier acta de nacimiento, acta de difunción de otros familiares, si hay actos de matrimonio, actos de divorcio, poderes. Un abogado le puede redactar un poder para asuntos financieros y o también para cuestiones de salud en caso de estar ausente el otorgante del documento. Eso podría ser bastante útil en caso de que sea ausente a algún miembro de la familia. Yo también estaría buscando números de teléfono de fiadores de inmigración por si alguien está arrestado y se tiene que pagar una fianza. Hay una fianza disponible bajo la ley que se le puede pagar por medio de un fiador profesional. Así que estaría buscando los nombres y datos de contacto de fiadores profesionales y también abogados de inmigración que se especializan en defensa de deportación en el área donde viven, donde estaría la Corte de Inmigración más cercana,
asumiendo que estaría dentro de la competencia de esa corte. Ahora, si viaja mucho por su trabajo, lo que fuera es otra cosa, porque podría estar pasando por varias jurisdicciones y si le tranca alguna vía y pues hay un arresto, pues quién sabe dónde estaría, ¿no es cierto? Los teléfonos, números de teléfonos, fechas de nacimiento, cualquier documento de identificación, etcétera, todo armado, todo en un solo lugar para que todo el mundo, todos los familiares puedan ganar acceso a ese archivo y enseñarles a utilizar esas herramientas digitales para que no estén pues eliminando documentos cuando están intentando descargarlos para imprimirlos, ¿entiendes? Perfectamente, Rick. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero sumamente agradecidos con todo el conocimiento que has compartido, con todo lo que nos has aclarado, con habernos brindado una perspectiva de qué es lo que puede venir y hacernos entender sobre todo un poco mejor el momento que estamos viviendo. Mil gracias de nuevo, Rick. Siempre a la orden, Carlos. Te agradezco mucho. Hasta Gracias a ti por haber aceptado la entrevista. Richard Hein, abogado especializado en migración. Bueno, amigos de IQ Latino, por supuesto, la invitación a que sigan atentos a nuestros canales de comunicación con ustedes, porque muy pronto volvemos con otra importante conversación para compartir con ustedes.